La historia de la biología está llena de sucesos muy pero muy particulares. La mayoría de ellos tienen relación o tienen que ver con cómo somos capaces de progresar en lo que a la clasificación de los seres vivos se refiere. Hoy en día, desde la última revisión y reestructuración en el año 2015, dividimos a los seres vivos en 7 reinos. Teníamos la clasificación hasta 5 reinos. Ya a partir de 2015 se ha ampliado hasta los 7 reinos claramente divididos y bien diferenciados. Y entre esos tenemos el reino animal, el reino de las plantas, el reino de los hongos, el reino cromista, el reino de los protozoos y el reino de las bacterias y por último el reino de las arqueas. Vamos a estudiar en esta clase cada uno de ellos con sus diferentes características. Bienvenidos. En la taxonomía y para conocer un poco más acerca de todos los organismos, los ha agrupado en categorías taxonómicas. Nosotros veremos la categoría taxonómica de los reinos, que es la más conocida. Esta categoría agrupa a los organismos de acuerdo a algunos criterios comunes a cada una de las especies. Dentro de esos criterios está la organización celular, o sea, se tiene en cuenta si el organismo es unicelular, formado por una sola célula, o pluricelular, formado por muchas células. Aquí también se tiene en cuenta el tipo de célula, si la célula es procariota o sin núcleo, o si es eucariota o con núcleo. También se tiene en cuenta para clasificar en los diferentes reinos la reproducción, si la reproducción es sexual o asexual. De la misma manera la nutrición, si la nutrición del organismo es autótrofa o heterótrofa, y aquí recordaremos que la nutrición autótrofa es aquella que llevan a cabo los vegetales, únicos seres productores de su propio alimento, y la nutrición heterótrofa, la que llevan a cabo los seres consumidores que no producen su propio alimento. Luego tenemos la locomoción, que puede ser autónoma o puede ser móvil. Y finalmente la respiración, que puede ser aerobia o anaerobia. Cuando hablamos de aerobia estamos hablando de respiración en presencia de oxígeno y anaerobia en ausencia de oxígeno. Entonces a partir de aquí veremos los reinos de la naturaleza teniendo en cuenta esas características taxonómicas mencionadas. Veamos el reino animal. Son organismos eucariotas, pluricelulares y presentan nutrición heterótrofa. La ingestión celular se realiza por procesos de fagocitosis y de pinocitosis. Tienen respiración aerobia y se reproducen sexualmente, presentando desarrollo embrionario. Son organismos complejos que presentan tejidos y órganos especializados. Se dividen en dos grupos, el grupo de los vertebrados, aquellos que presentan vértebras y cráneo, como es el caso de las aves, mamíferos, reptiles, peces y anfibios. Son los 5 grupos que corresponden a los vertebrados. Los invertebrados son aquellos que no presentan columna vertebral, como es el caso de los insectos, los moluscos y los gusanos. Veamos el reino de las plantas, el más antiguo y conocido de todos los reinos. Las plantas son organismos multicelulares eucariotas de pared celular. Sus células presentan pared celular y gracias a la celulosa son de gran resistencia y rigidez. Aprovechan la energía del sol y junto con la clorofila presente en los cloroplastos realizan la fotosíntesis. A partir de sustancias inorgánicas sencillas obtienen sustancias orgánicas complejas. Las plantas son descendientes de las primeras algas verdes que pisaron la superficie terrestre. Como verás, las plantas son muy importantes en la constitución de los gases atmosféricos y de los ecosistemas, por ello es indispensable para la vida.
Son importantes como material de construcción, leña, papel, como en la parte ornamental, como un indicio de que mejora o empeora la salud. Por ello son importantes en la medicina y también son utilizados como materia prima en la industria farmacológica. Clasificamos dentro de este grupo de los vegetales a los árboles, los arbustos, las hierbas, así como todas las algas verdes y en general todos aquellos que realicen una nutrición de tipo fotosintética. Las plantas exploran el medio ambiente que las rodea a través de la raíz, porque es a través de ella que absorben ese material inorgánico en este proceso de la fotosíntesis y produce esas sustancias orgánicas y además produce oxígeno que va al medio ambiente y que es utilizado por los animales en su proceso de respiración. Las plantas se reproducen tanto sexual como asexualmente. Veremos el reino fungi o reino de los hongos. Estos reinos existen alrededor de todo el mundo en diferentes hábitats. Más de 144.000 especies en diferentes formas y diversas presentaciones. La idea más tradicional que tenemos de los hongos es el hongo Z con una capucha y su cuerpo alargado blanco, pero realmente esta es una de la inmensa cantidad de especies que existen en todo el planeta. Hasta el momento se han estudiado y clasificado solo el 5% de todas las especies que existen y se desconocen más o menos 1.5 millones de estas especies. Esto se debe en especial a que en un principio este reino se identificó como el de las plantas o pertenecían a las plantas, pero más o menos en el siglo XIX se logran agrupar en un grupo biológico aparte. Los hongos son eucariotas, es decir, sus células presentan un núcleo definido. Presentan pared celular, pero a diferencia de los vegetales cuya pared celular está constituida por la celulosa, estos presentan quitina, la sustancia que le da dureza al exoesqueleto en los insectos. Sus células son de forma alargada, presentan núcleos, presentan varios núcleos, presentan vacuolas, pero no presentan cloroplastos ya que no son organismos fotosintéticos. Su crecimiento está basado en hifas, que son estructuras alargadas, cilíndricas, que pueden ir desde unos cuantos micrómetros a unos pocos micrómetros a varios centímetros de longitud. Los representantes de este reino realizan respiración aerobia. Además se reproducen tanto sexual como asexualmente y se nutren de material orgánico de desecho de otras especies. Esto lo hacen a través de una relación simbiótica o relación parasitaria. Es el caso del hongo Trichophytum rubrum, el cual es causante de una enfermedad de la piel comúnmente conocida como pie de atleta. Tenemos también el hongo, el moho, la levadura, la seta y el hongo Penicillium, muy utilizado en la elaboración de penicilina. Veamos ahora el reino de los protozoa o protozoarios. Ellos constituyen el primer nivel o grado en la historia evolutiva de los eucariotas. Nosotros podemos definirlo como el grupo de eucariontes que no son animales, plantas, hongos, ni tampoco cromistas, debido a que todo este grupo de organismos superiores tuvieron su origen en algún típico protozoo dentro de su escala evolutiva. Son unicelulares flagelados, es decir, provistos de flagelos para su locomoción y para la obtención de alimentos dentro de su hábitat, que puede ser acuático o húmedo. Ellos pueden ser comensales o parásitos. Algunos son multicelulares, pero sin llegar a desarrollar unos verdaderos tejidos. Son células desnudas que no presentan pared celular ni exoesqueleto, llegando a desarrollar formas ameboides con presencia de pseudópodos
contrario a lo que sucede con algunas algas y con los cromistas, que sí poseen pared celular y una cubierta. Este grupo de organismos presentan respiración aerobia, siendo muy sensibles a la falta de oxígeno. Pero existen también algunos otros que presentan respiración anaerobia como producto de una adaptación secundaria. Pueden ser autótrofos, produciendo su propio alimento, o heterótrofos al consumir alimentos de otros organismos. Ellos se reproducen asexualmente por división de mitosis y también realizan la reproducción sexual por gametos. Se trata del reino cromista. Si bien es cierto que este reino existe desde el año de 1981, no fue sino hasta el año 2015 cuando se incluyó como parte de la clasificación de los seres vivos. Por esta razón, no suele encontrarse en los sistemas de clasificación tradicionales que no han hecho la actualización respectiva. Adicionalmente, se incluyen algunos grupos que poseen clorofila, que se supone son procedentes de un alga verde o son las clorarácneas. Y por último se incluyen varios sin cloroplastos, pero que están íntimamente relacionados con los anteriores y pues lógicamente pertenecen al grupo de los heterótrofos. Entre estos se destacan los ciliados, se destacan los foraminíferos, los radiolarios, los heliozoos y los parásitos como los oomicetos. Muchos de los representantes de este reino, los cromistas, pueden afectar nuestros ecosistemas de una manera muy importante. Algunos de estos organismos pueden ser muy dañinos, en el caso, por ejemplo, de las mareas rojas producidas por los dinoflagelados, las cuales pueden devastar poblaciones enteras de peces y así también intoxicar los cultivos de ostras. La gran mayoría de los representantes cromistas poseen una cubierta protectora constituida por celulosa que le da rigidez, que le permite protección a las condiciones del medio y que marca una diferencia con los protozoos, los cuales presentan unas células desnudas y bastante flexibles. Otras células cromistas poseen una inmensa variedad de cubiertas protectoras a modo de exoesqueletos. Están las cortezas, las conchas, presentan también caparazones, cáscaras, placas, así como también tecas, cápsulas o también pueden presentar escamas, espinas y armaduras bastante complejas. Estos son algunos ejemplos del reino cromista. Tenemos las algas diatomea. Es el tipo más común de algas que podemos encontrar en el fitoplancton. Además tenemos las algas pardas. Las algas pardas las encontramos fundamentalmente en los océanos y tenemos las algas doradas que se hallan en las aguas dulces. Conozcamos un poco más acerca de otro de los grupos más abundantes en el planeta, que son las arqueas. Estas arqueas inicialmente eran consideradas como extremófilas, es decir, que podían vivir en ambientes hostiles como las aguas termales, como los lagos salados, pero hoy sabemos que viven en diversos hábitats. Pueden vivir en los lagos, en los océanos, en los pantanos e inclusive habita en el colon del ser humano. Las arqueas son una especie supremamente importante, ya que ellas también, además de ser abundante en los océanos, forma parte del plancton y pudiéramos decir que es importante en el planeta Tierra, ya que cumplen una función importante en el ciclo del carbono y del nitrógeno. Durante muchísimo tiempo las arqueas formaron parte del reino Monera. Sin embargo, este reino ya no se utiliza en la clasificación actual y como las arqueas tienen sus propias características, fueron renombradas. Veamos algunas de esas características. No se conocen ejemplos de arqueas que sean patógenas o parásitas, pero suelen ser mutualistas o comensales. Muchas de ellas habitan en los intestinos de algunos rumiantes o del ser humano, y le permiten digerir los alimentos. Algunas de las arqueas son utilizadas para producir biogás
y para formar parte del proceso de depuración de aguas. Existen algunas extremófilas que habitan en temperaturas altas, así como también aquellas que pueden disolver compuestos orgánicos, que son muy utilizadas en la biotecnología. Las arqueas suelen tener nutrición autótrofa y heterótrofa, es decir, ellas pueden producir su propio alimento, pero también suelen alimentarse del alimento producido por otros organismos. Se reproducen a través de procesos de división, de fisión binaria, así como lo hacen las bacterias. Veamos uno de los reinos conformado por un gran número de organismos, el más abundante en el planeta, que son las bacterias. Las bacterias son microorganismos unicelulares constituidos por células procariotas, es decir, células que no presentan núcleo y tampoco presentan organelos celulares. Poseen pared celular. Esta pared celular está formada por un péptidoglucano que recibe el nombre de mureína, constituido por varias capas cerradas sobre sí misma que permiten mantener la integridad de la célula. Esta mureína clasifica a las bacterias en dos tipos, en bacterias gram negativas y gram positivas. Cuando las bacterias presentan una capa del 10% de mureína entre la membrana externa e interna, decimos que las bacterias son gram negativas, en tanto que si presentan una capa en la membrana externa del 90% de mureína, decimos que son gram positivas. Las bacterias tradicionalmente se han conocido como perjudiciales, pero realmente existen bacterias benéficas para el ser humano, como la Escherichia coli, que se halla en los sistemas digestivos, en los intestinos de organismos de sangre caliente. Los encontramos en los sistemas digestivos de los animales y de los vegetales. Allí ella se encarga de controlar la digestión, de alcalinizar ese medio, pero cuando se presenta una superpoblación de la Escherichia coli, regularmente producida por una mala calidad de nutrición, por ejemplo en el ser humano, esta puede ocasionar infecciones y otras enfermedades. Existen otras bacterias que habitan en los intestinos de animales y vegetales, como el Lactobacillus acidófilo, que se halla no solamente en los intestinos de animales y del ser humano, sino que también la podemos encontrar en derivados de la leche, como el yogur. Las bacterias presentan además reproducción con fisión binaria, en donde los cromosomas realizan una réplica de sí mismos, produciendo células hijas iguales a las células progenitoras. Realizan respiración aerobia y anaerobia. En el caso de las bacterias, por ejemplo, que habitan los intestinos, ellas respiran en presencia de oxígeno y pueden respirar utilizando otras sustancias. En este caso estamos hablando de respiración anaerobia en ausencia de oxígeno. Existen también bacterias que ayudan al equilibrio ecológico, ya que ayudan a la degradación de sustancias orgánicas y también participan en el ciclo del carbono y el ciclo del nitrógeno, entre otras.